Estas 7 iglesias que habla Apocalipsis están distribuidas en todo el mundo. Y todos tenemos una característica de estas 7 iglesias que vamos hablando. Tal vez algunos se identificaron con la iglesia que leímos el domingo. ¿Alguien se recuerda la iglesia cómo se llamaba el domingo? Éfeso, correcto, la iglesia de Éfeso. Ok, por cierto, los nombres de estas iglesias, si usted está tomando nota, son nombres de ciudades, ok. Cada ciudad que había una iglesia y se llamaba por el nombre. No es casualidad que nosotros nos llamamos ¿cómo? Iglesia de Bastro, ok. Porque Dios pone en los lugares, yo sé que los nombres, pues la gente, Dios le da la libertad de ponerle el nombre que uno quiera, ¿no? A la iglesia y todo, pero es algo que yo he visto en todos los lugares porque uno marca, y cuando no tenía nombre, por ejemplo en Jacob, aunque ya tenía nombre que se llamaba Luz, el lugar donde estaba Jacob antes, le puso Betel, que era casa de Dios, ¿se recuerdan? Por los sucesos que suceden ahí, cobra nombre un lugar o una familia o todo, ¿sí? Entonces aquí Isaías está hablando aproximadamente 750 años antes de Apocalipsis, de estas, podemos decir 7 iglesias y podemos decir 7 mujeres, que aquí aunque parece algo chistoso, pero dijimos en el domingo pasado de que en 1950 nomás era como el 20% de mujeres trabajando, ¿ok? Por cierto, antes de yo avanzar, admiro a las mujeres que trabajan, hermanos, y les doy mi respeto. De verdad que me quito el sombrero, porque y más si todavía se pueden someter a su esposo, y más si todavía llegan a su casa y todavía hacer comida a los hijos y esto, lo otro. Mi respeto para esas mujeres. Y aún en la iglesia, hermanos, no es casualidad, y yo sé que no les va a gustar mucho a los hombres que estamos aquí, pero créame que la mayoría de las iglesias se sostienen por quién creen. Qué bueno que un hombre le dijo eso. De verdad, no es algo, hermanos, que los sorprenda, pero es la verdad. Aún cuando Jesús, en el ministerio de Jesús, cuando Jesús empieza, ¿quién creen que eran las que lo sostenían a Jesús? Las mujeres. Yo no checo el récord de las finanzas, hermanos, de la iglesia. Es muy raro que lo cheques acaso una vez al año cuando se necesita hacer algo, lo que sea. Pero de ahí yo no lo checo, pero se lo garantizo que si usted lo checara, son más las mujeres que son las que diezman y hacen eso que los hombres. Y eso da tristeza, pero es la verdad. Y admiro yo a las mujeres por eso. Tenemos que ponernos las pilas, hombres. ¿Por qué? Porque Dios aquí en este pasaje que está dejando nos está haciendo un comparativo de los últimos tiempos que van a pasar. Ok, imagínense, vamos a verlo literalmente. ¿Sí? ¿Me permiten, mujeres, verlo literalmente este versículo? ¿Sí? Ok, vamos a verlo literalmente. ¿Ok? Dice literalmente que van a haber 7 mujeres que van a querer echar manos de un hombre. El simple hecho de que, para decir, tengo un hombre. ¿Ok? Porque hoy en día, las mujeres que tengan, por ejemplo, 60 años para arriba, me van a entender. Que ya no son los mismos, ¿cómo sería? Las mismas, no los hombres, sino las mismas razones por qué quererte casar que son hoy en día para una jovencita. Por ejemplo, en esos tiempos una mujer se casaba, una para que la sacara de su casa, ¿verdad? Y otra porque no quería quedar sola y porque quería a alguien que la mantuviera, ¿verdad? Yo le pedí permisos para hablar. Eso eran las razones de antes, ¿correcto? Ok, hoy en día me estoy metiendo un poquito a esto porque saben que tengo un amigo que tiene puras niñas, ¿no? Y me estaba comentando de que una de esas jovencitas, de que agarra y le piden dinero a su mamá para poder invitar al novio. Y una vez que fui con mi esposa, igual me quedé viendo así. Fuimos a un lugar, ¿ok? Yo vengo y pago porque yo vengo de la vieja escuela. No sé cuántos hombres vienen de la vieja escuela que les gusta a ellos pagar, ¿correcto? ¿Cuántos son de la vieja escuela como yo? Ok.
Sí, que les gusta pagar a la esposa, les gusta abrirle la puerta, les gusta hacer esto y todo eso. Ok, pero me quedé viendo que este jovencito agarra, le da un beso a la novia y todo eso y viene, y la novia viene y paga, y ella era la que estaba manejando también, ok. Ella manejando y todo, y paga y todo eso. Y bueno, y me quedé analizando todo eso, ¿no? Lo puse en mi corazón y tomé consejo. Y después veo que me dice esta persona, la esposa de mi amigo, que su niña le había pedido dinero para invitarle a comer al jovencito, a su novio. Y le digo, ¿cuándo se había visto eso en la historia? Pero literalmente ahorita en los tiempos que estamos viviendo, una mujer prácticamente necesita a un hombre, hermanos, simplemente no para que la mantenga. Porque hay mujeres que ganan más que un hombre, ¿sí? Y se admira eso, la verdad, ¿ok? Entonces, y esto es bíblico, ¿ok? ¿Qué está pasando? Admiro a la mujer que gana más y se somete al esposo y todo eso. Y no está mal que la mujer apoye al esposo y la ayude y todo eso, quieran hacer cosas, está bien. Pero es algo que realmente está pasando. Son los tiempos que estamos viviendo. Cuando Isaías escribió esto no se miraba ni por asomo, ni por chiste. ¿Ok? Y esta mujer dice que van a decir, yo me voy a comprar mi ropa, yo compro mi propia comida. ¿Cuántos hombres no quisiéramos eso, no? Esta mujer dice, nosotros me voy a proveer de todo esto, es lo que está diciendo, pero eso no era, dice nomás simplemente, permítenos llevar tu nombre. Ok, ahora vamos a ir a la parte profética. La parte profética es, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ok, usted y yo somos esa mujer, esa iglesia. ¿Me está siguiendo? No me pierda, por favor. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero simplemente permíteme simplemente decir, hey, yo tengo un Dios. ¿Sí? Venir el domingo y darme golpes de conciencia y decir, yo cumplí, aquí estoy, Señor. Eso es lo que está diciendo Isaías, es la parte profética aquí. Ahora vamos a ver Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Vamos a ver la iglesia esta. La iglesia, le toca el turno a la iglesia Esmirna. Ok, esta ciudad estaba a un lado de Éfeso, ¿ok? Tanto Éfeso como Esmirna eran puertos donde se hacía todo el mercadero, donde llegaban la gente a hacer todo tipo de intercambio, ¿ok? Para que más o menos nos vayamos ubicando un poquito. Y la vez pasada no leímos un poco de la introducción del libro de Apocalipsis. Quiero leer el capítulo 1, el verso 1, y luego lo vamos a leer hasta el 8, como ven, para ver aquí más o menos. ¿Lo tiene? Dice, revelación de Jesucristo, que Dios dio para manifestar sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declararán enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué cosa? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Le puedes decir a tu hermano que tienes al lado, dile, eres bienaventurado. Eso significa eres doblemente bendecido, porque tú estás escuchando esta palabra, tus oídos están escuchando esta palabra. Mucha gente no pudo escuchar esta palabra que tú y yo estamos escuchando hoy en día. Amén. Esa es la maravilla de nuestro Señor. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nos habla una característica de nuestro Señor Jesucristo, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Verso 6. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok. Nosotros hoy en día nomás llamamos reyes y sacerdotes así a la ligera. Ok. En aquel tiempo estaba bien marcada la línea. No podía ser una persona rey y sacerdote a la misma vez, excepto una sola persona que lo pudo hacer en el Antiguo Testamento, y ese se llamaba David. ¿Ok? David lo pudo ejercer. No ejercerlo como oficio, sino ahora sí que por emergencia. Porque nadie lo podía hacer sin quedar de pie y muriera. O sea, un rey no podía ser un sacerdote porque moría en el instante. David lo tuvo que hacer de emergencia porque andaba huyendo y tuvo que comer, orar por los panes y todo, y tuvo que ejercer en ese momento. Pero Dios, hermanos, es Dios. Dios hace lo que Él quiera. ¿Y quién le va a decir qué hacer con Él? Amén. Hay una parábola así, hermano, que a mí me llega esa palabra que me gusta. No sé si la han leído, la de los jornaleros, del padre de familia que fue a contratar gente y luego le dijeron, ¿por qué les pagaste igual que a mí? Y Dios les dice, ¿acaso yo no puedo hacer conmigo y con mi dinero lo que yo quiera? Ese es nuestro Padre. Así que no te sorprendas que Dios te va a empezar a bendecir de una manera sobreabundante, y no importa lo que tu vecino diga y lo que diga fulano de tal, lo que diga tu residencia, tu estatus social. Dios dice, ¿y qué? Si yo lo quiero bendecir, ¿qué? Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? Él te hizo rey y sacerdote. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Un rey tenía que proveer, ir a las guerras, atacar y proveer. Un sacerdote es aquel que eleva una oración delante de Dios. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok, eso somos ya hoy aquí. Verso 7. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Este verso es muy clave por la iglesia que vamos a leer hoy en día. ¿Su Biblia lo tiene en rojo? Ok, porque todos los mensajes que le da a las iglesias están en rojo. Es Jesús mismo hablando. ¿Sí? Si no podemos entender este mensaje a las 7 iglesias, no podemos leer todo, no podemos entender todo el libro de Apocalipsis. Todo el mensaje que da de aquí, acabando las 7 iglesias, se refiere a las personas que quedan ahí en las 7 iglesias. Si no podemos entender este mensaje, no podemos entender algo simbólico que está hablando aquí. El verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso cumple todo. Cuando alguien le pregunta, ¿y quién era antes de Dios? Es la parte de nuestra mente finita, podemos entender. Haz de cuenta que nuestra mente es este vaso de agua, y la mente de Dios es todo el océano completo. Esas son las cosas que no podemos entender. Dios no tiene principios. Si alguien le pregunta, pues, ¿quién creó a Dios? Dios no tuvo principio, ni tampoco tiene final. Es algo que no tiene un principio, ni tampoco tiene un final. Para Dios es lo mismo regresar 500 años atrás o irse 500 años para adelante. En Dios no existe el tiempo, el factor que nosotros tenemos, el factor Cronos. Dios no se mueve por Cronos, Dios se mueve por Kairos, que para Dios es lo mismo un día que 1000 años. Él ha existido por la eternidad y va a existir. Para Dios es lo mismo estar hablarnos ahorita que estamos con vida a cuando vamos a fallecer y pasamos de esta vida a la otra vida eterna.
Es lo mismo para Dios. Dios no tiene principios ni tiene final. Es la parte que nosotros no podemos entender y a veces nos aferramos a lo que ya conocemos, a la vida aquí. Pero Dios no es así. Él es principio y final. Alfa y omega. A todas estas iglesias les habla algo diferente de una característica de Dios. La característica que le habló el libro a la iglesia de Éfesos, le habló sobre el candelero. ¿Se recuerdan? ¿Ok? Porque ellos estaban familiarizados con eso, con el candelero. Entonces, por eso dice, si no te has arrepentido, vendré y quitaré de ti ese candelero. A todas les habla de una manera que puedan ellos entender lo que está hablando. Por eso Dios nos habla de una manera sencilla y por eso Dios agarra personas de diferentes lugares del mundo para poder hablarnos y entender. Agarra uno de esta generación. Yo me siento privilegiado, hermanos, de que usted está hoy aquí y también de que Dios me escogió para hablar. ¿Por qué? Dios va agarrando diferentes personas en diferentes épocas para hablarle a esa generación. Esta palabra es la misma que han hablado, qué sé yo, 30, 20 generaciones atrás. Y lo han hablado de una manera diferente de la que yo lo estoy hablando hoy en día. Pero Dios usa de las mismas personas de esa generación para hablarnos. ¿Sí? Porque Dios es lo que quiere que podamos entenderlo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Él es alfa y omega. Principio y fin. Ahora sí vamos a la iglesia Esmirna. ¿Cuántos quieren conocer la iglesia Esmirna? Es una iglesia cortita y puedo decir que es una de las iglesias que mejor le fue en esta regañada. Porque todas les pegó una regañada. Esta y Filadelfia fueron las que más, a las que mejorcito le fue, como cuando, si usted mira a su vecino, dice, híjole, ¿cómo me va a ir a mí? Así estaban estas iglesias de Asia Menor, ¿sí? Que ya miró que regañó a cada una, y a esta, mire lo que le dice Dios aquí a la iglesia de Esmirna. Verso 8 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Ok? ¿Qué le dice? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok. Ellos estaban identificados con lo primero y el final. Por eso a cada iglesia va a ir viendo que Dios le habla de una manera diferente para poder pero todos estos son pronombres, podemos decir, se dice así, no, pronombres como títulos que se le da a Dios. No es que sea el nombre de Dios, porque a uno le dice que es principio y omega, a otro le dice que es por ejemplo, a Éfesos, si se da cuenta, le dice el que tiene las 7 estrellas. Todas estas le está diciendo de un pronombre que se le llama a Dios. No necesariamente es eso, sino es un pronombre, como Dios se comunica con la persona. Por ejemplo, el hermano Juan no se comunica con Dios de la misma manera que se comunica, por ejemplo, nuestro hermano Julio. Eso es lo que está tratando Dios de identificar a cada iglesia, de que cada iglesia tiene una manera que se identifica, cada persona. Si tú no has encontrado una manera cómo comunicarte con Dios, yo te lo digo, la mejor manera que puede ser es ser tú mismo. No imites a nadie. No comiences porque hay personas de que tal vez Dios no les ha dado el don de lengua y aquel se escucha que comienza a orar en lengua y comienza a imitarlo y quiere ser igual que esa persona. No te engañes a ti mismo, Dios no te va a escuchar. Si Dios no te dio a ti la bazuca, se la dio a aquel, a ti tal vez te dio la metralleta. Sé feliz con la metralleta, ¿sí? O sea, tenemos que ser de esa manera genuinos, ¿sí? ¿Estamos aquí? Y así Dios nos va a escuchar de esa manera, porque es la manera que usted como papá, sí o no, no se comunica de la misma manera a su hijo que ya tiene 20 años, no le habla igual que al bebé que tiene, por ejemplo, 2 años, ¿sí o no? Le habla diferente. Al que tiene 20 años, haga eso y se acabó. Al que tiene 2 años, mire mi hijo, hágalo así, mire tranquilo, ¿sí o no? O lo hace al revés, al que tiene 2 años y al que tiene 20 años lo trata ahí apachándolo.
No, creo que cada padre tiene una manera de comunicarse con cada uno. Somos diferentes, ¿ok? Por eso estas 7 iglesias están distribuidas en todo el mundo. Algo tenemos de las 7 iglesias, ¿sí? ¿Estamos aquí? Ok, le dice el primero y el último. Cuando él usa este nombre, ¿qué cree que la iglesia de Esmirna dice? Lo identifica, dice, oh, es papi el que está hablando. Porque si a Esmirna le hubiera llegado a hablar como le habló a Éfeso, no le hubiera escuchado a Esmirna, porque ellos no entendían ese lenguaje. ¿Estamos aquí? Ok, continuamos entonces. Verso 9. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. ¿Ok? Y sigue, y está algo aquí entre paréntesis. Mire, y dice, ¿qué dice? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ok, hermanos. Esta iglesia, como dije, estaba en Esmirna, estaba en un puerto y era una iglesia, aquí está hablando literalmente que era una iglesia pobre tanto de espíritu como económicamente. Era una iglesia que, si se da cuenta, tiene poquitos párrafos. Era una iglesia que no tenía tanto, podemos decir, no era una iglesia que se creía la última Coca-Cola del océano, ni la última Coca-Cola del desierto, ni el tapón del océano. Era una iglesia, podemos decir, no sé cómo decirlo, sencilla, no humilde, porque pensamos que humilde es sinónimo de pobreza. Y humilde es lo contrario. Humilde es sinónimo de riqueza. ¿Sí? Usted no puede saber si una persona es humilde hasta que tenga dinero la persona. Ninguna persona que sea pobre económicamente y dice que es humilde, eso es mentira. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene cómo mostrarlo. Cuando una persona tiene y es humilde, entonces uno dice es humilde porque tiene cómo mostrarlo. Pero si no tiene y es humilde, pues ¿cómo no va a ser humilde si no tiene cómo de otra manera? Si es lo único que tiene, ¿correcto? Pero una persona que tiene y no muestra lo que tiene y es eso, entonces sinónimo de riqueza, una persona humilde. ¿Estamos aquí? Y por eso Dios dice que al humilde lo atiende, porque es una persona que conoce, aunque tiene, no se deja llevar por lo que él conoce, porque si no, no se acercará a Dios. Es algo fácil de entender, porque una persona, característica de una persona que se acerca a Dios, ha reconocido que necesita de Dios y por consecuencia es humilde. Yo he conocido personas que no tienen literalmente ni qué comer ese día y son orgullosos, que olvídese. De uno le dice, mire, vente, yo te quiero invitar a comer. No, yo primero muerto antes de aceptarte algo a ti. ¿Sí o no? O dice, prefiero comerme la lengua si quiero carne antes de pedirte a ti. Y dices, ¿qué cosa con esta persona? Pero eso es lo que es una persona. Pero Dios le dice, tú eres rico. Lo contrario que le dijo a la Odisea, que le dijo que la Odisea tenía, usted lo vamos a ver al último, va a ver, que la Odisea le presumía y le dice, es que te has enriquecido y dices, de nada tengo necesidad, y Dios lo reprende y le dice, es que tú eres un pobre, desventurado, desnudo, y a ellos no. A esto de Esmirna les dijo lo contrario. Ahora sí que el que es pobre en Cristo, hermanos, el que es pobre en Cristo es millonario. Y el que es millonario sin Cristo es pobre. Así que si usted está lleno de Cristo, usted es un millonario, hermano. Usted tiene mucho. ¿Sí? Siempre siéntase bienaventurado si tiene a Cristo. Es todo lo que necesitamos en esta vida. No necesitas nada más. Pero ¿por qué Dios le dijo que él era rico? Yo le voy a explicar aquí con la ayuda de Dios en pocas palabras. Ok, esta iglesia estaba en medio de un puerto que vino a ser uno de los puertos más famosos del futuro, de su época. Que ahí esa iglesia, esa ciudad se hizo rica.
pero ellos no sabían en dónde ellos estaban parados y qué era lo que ellos tenían. Hello, como muchos de los que estamos aquí, muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos o hasta que alguien más lo toma. ¿Sí? Muchas veces esperamos que Dios nos diga eso, necesitamos muchas veces que Dios nos diga eso, hermano. Es que no tengo nada, es que mire, me gusta. A esas personas, hermanos, a veces me dan ganas de agarrarlos, llevármelos conmigo y llevarlos a un hospital o llevarlos a un asilo de anciano cuando una persona está sin pies, está sin manos, está todavía con una máquina de oxígeno y esa persona está feliz de la vida, aún con todas esas necesidades. Y la persona teniendo sus manos, sus pies, su cabeza, todo, hasta familia, se siente un miserable. Digo, ¿qué pasa? ¿No te has dado cuenta de la riqueza que Dios te ha dado? De que realmente eres un bienaventurado, una persona rica con Cristo. Amén. A esta iglesia le pasaba eso, tenía esa tribulación porque estaba en pobreza, ¿sí? Y era una pobreza no porque Dios había querido que pasaran eso, sino que ellos mismos no sabían. Y de aquí también viene otra ideología que también usted lo ha visto en muchas iglesias o en muchas personas, que creen de que entre más pobres son, que entre más les falte, más cerca de Dios están. ¿Ha conocido a alguien que está así? De que si a alguien le va bien, lo comienza a ver con cara de sospecha, dice, como que se me hace que tú estás sirviendo al diablo o estás vendiendo droga o no sé qué te está pasando, pero no es normal que te esté yendo tan bien. Hay personas así y uno se queda como, entonces ¿para qué sirvo a Dios? Mejor voy a servir al diablo entonces, si el diablo paga mejor. Pero no es así. Lo que pasa es que ellos querían estar así, de esa manera. Hay personas así, hermano, y se enseñó por mucho tiempo en las iglesias de que entre más te falta, entre más necesidades estás pasando, más cerca de Dios estás, porque estás sufriendo. Y entre más sufres, más cerca de Dios estás. Y esa es mentira del diablo que se ha metido en las iglesias. Hay dos razones por qué podemos sufrir en la vida, hermano. Una, porque Dios lo permite, como lo que le pasó a Job. Y otra, por brutos. Analicémoslo, ¿por qué? Yo se lo digo porque yo he sufrido de las dos maneras. He sufrido más de la por bruto que por... He sufrido así muchas veces de que digo, bueno, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué necesidad yo tuve de haberle hablado, de haberle ayudado, de haber hecho esto con esta persona? Ahora mira, hasta le presté dinero y ahora ni me habla, ni siquiera me saluda, se esconde, hace esto. ¿Por qué estoy pasando por esto? Es que... ¿sí o no? Analícelo y verá que muchos de nuestros agobios, de nuestros problemas, realmente a veces es porque no la pensamos bien y queremos que Dios nos rescate de eso. Y Dios dice, mijo, yo no te metí allí, tú solito te metiste. Tú solito agarraste el cuello y te lo pusiste ahí, la soga. Sí, hay muchas cosas así que pasamos, hermano, y queremos culpar a Dios de nuestras desgracias. Pero no es así. Dios no tiene nada que ver en muchas de las cosas. Y cuando tenemos, no nos mira nadie en la iglesia, no nos conoce, ¿no? ¡Pum! Nos desaparecemos. Tenemos que ser fieles a Dios, hermanos, en abundancia y en escasez. ¿Sí? Las dos cosas es difícil. Las dos. No nomás, porque hay muchas personas que en abundancia son felices sirviéndole a Dios. Pero cuando viene la escasez, dice, no, es que Dios ya se olvidó de mí. Dios, quién sabe, a todo le va bien, menos a mí. Y eso que diezmo, eso que ofrendo, eso que hago esto, que hago lo otro. Y uno comienza a pensar de esa manera, ¿no? No pienses de esa manera. Ve lo diferente, que si Dios está permitiendo que pasemos por un momento, es porque Dios quiere enseñarnos algo diferente. Ok, nos quedamos en el verso 10, ¿no? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Esto imagínense, hermano. Amén. ¿Qué dice? No temas. No temas. Hay 365 no temas en la palabra de Dios. Eso es uno para cada día. Cada vez que te levantas, di, no temas, José. No temas, Lupita, o no temas, Pancho, como te llames. En cuanto abres tus ojos, es lo primero que tenemos que decir. Hoy Dios me dio este día. Eso quiere decir que Dios me ha dado lo necesario para vivir este día. No voy a temer porque Dios está conmigo. Caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán porque soy un hijo de Dios y tengo un propósito en este día. Amén. No temas. Pero hay personas, hermanos, que se enferman antes que le llegue la enfermedad. Y ya van a la farmacia a comprar medicina para cuando llegue la enfermedad. Dice, es que aquí tengo para el dolor de cabeza. Y dice, ¿ya te duele la cabeza? No, pero me va a doler. Por si acaso, dice. Y ya tengo la esta por si el virus llega o por si esto, lo otro, aquello. Oye, no te angusties antes de tiempo. Tranquilo, Panchonino, no comas ansias, ¿sí? Si te llega la enfermedad, créelo que Dios va a dar también la salida. Juntamente con la prueba, viene la salida. ¿Por qué es juntamente? Es un combo. Nunca viene la prueba sin la salida. La gripe, la cura de la gripe la han sacado de la misma gripe. La cura del COVID la han sacado de la misma COVID. Juntamente con la prueba viene la salida. Lo más que nosotros nos enfocamos en la prueba y se nos olvida hacer esto y ahí estaba la salida también. Juntamente. ¿Por qué? Porque si a ti viene la prueba, tú tienes la salida. Yo no puedo darte la salida. Tal vez yo puedo iluminarte o enseñarte algo, pero el que tiene la salida eres tú. Tú tienes el problema, para ti es un problema, para mí no. Si para ti es un problema, busca la salida, busca la solución. Amén. Si la silla donde estás sentado está incómoda, tú decides quedarte incómodo ahí sentado o te mueves a un ladito. Amén. Ese es nuestro Padre hablándonos, hermanos. Entonces aquí dice que van a ser encarcelados para hacer ¿qué? Para que seáis probados. Ok, esto me llama mucho la atención bastante. Ellos, hermanos, se estaban quejando de esto y ellos tenían que ser probados. Cuando alguien te quiere hacer una prueba de algo, la prueba es ¿para quién? Para la persona que, vamos a suponer, en la escuela. ¿Cuántos se recuerdan cuando iban a la escuela? Cuando un maestro te hace un examen, ¿para quién era el resultado? ¿Para el maestro o para uno como estudiante? ¿Para quién? ¿Cuántos son maestros? ¿Cuántos dicen que era para el maestro aquí? Para el maestro, ok, muy bien. ¿Cuántos dicen que es para el alumno? Es para el alumno. ¿Sí? El maestro ya sabe de lo que tú eres capaz y el maestro simplemente quiere ver, comprobarlo, lo que él ya sabe, que tú lo compruebes que puedes hacer eso. No es para, por ejemplo, si es un examen para pasar de grado, por lo natural no te va a tocar el mismo maestro. Entonces, ¿para qué quieres el maestro el examen? Ni modo que se lo va a llevar y lo va a poner ahí todo el tiempo de todos los alumnos. No, es para ti, para que te pruebes que estás apto para el siguiente nivel. La escuela no pierde nada con pasarte de un grado a otro grado. La escuela sigue siendo la misma escuela, pero el que pierde eres tú y soy yo.
porque no estamos listos para hacer eso. Y se va a notar cuando nos suban de prueba más grande y no estábamos listos. Entonces es para nosotros. Ellos tenían que decirse para que seáis probados. ¿Sí? Y cuando alguien es probado, por ejemplo, cuando prueban al oro, usted le puede echar cloro, le puede echar ácido. Si es oro, sale como si nada. Entonces eso no tienen que para probarle a nadie, sino para probarse uno mismo. Yo siempre he dicho, yo no compito con nadie, ni como pastor, ni como empresario. Si a un pastor le va bien su manera de predicar, gloria a Dios, Dios te bendiga. Y si a ti te gusta cómo predica ese pastor y todo eso, no me compares con él. Él tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Y ahí Dios, ahora sí que llegué tarde a la repartición, ni modo, llegué tarde lo que Dios me dio, es lo que había para mí. ¿Sí? Pero nunca compitas con nadie. Sé tú tu propia competencia. Cada día hoy voy a ser mejor de lo que yo fui el día de ayer. Ayer yo le serví a Dios unos minutos, ahora le voy a servir 2 minutos. Ahora hice esto, mañana voy a hacer aquello. Cada día somos nuestra propia competencia. Amén. Pero ellos tenían que ser probados, encarcelados. Hay muchos de nosotros aquí, hermanos, que muchas veces tenemos que pasar por esas pruebas para que nosotros sepamos de lo que somos capaces. Porque yo te lo digo aquí y te puedo dar cátedra de eso, porque los que me conocen saben que hemos pasado por pruebas difíciles en mi familia y yo. Y miren, nadie sabe de lo que somos capaces hasta que pasamos por eso. Yo he escuchado muchas mamás decir, es que si a mí me pasa eso, yo me muero. Y le digo, no mientas. No te vas a morir. Si Dios te escoge o por alguna razón pasas por esa situación, es porque Dios sabe que tienes ese potencial de pasar eso. Dios no te va a dar jamás una prueba que no puedas sobrellevar. De otra manera, Dios sería injusto, que te está dando algo que tú no puedes llevar. Ningún papi aquí agarra y le pone 1000 libras a un bebé que lo levante. Le vas a poner de acuerdo a su capacidad. ¿Tú crees que Dios no es un Dios informado? Cuando decimos, es que Dios me está dando una prueba muy difícil que no puedo sobrellevar, ¿qué es lo que le estás diciendo? Dios, eres un Dios desinformado, porque mira, mi capacidad es esta y tú me pusiste esto aquí. Y Dios lo que dice lo contrario. Dios dice, jaja, tú eres el desinformado, tú eres capaz de eso y mucho más. No más que tú tienes que creerlo, que eres mi hijo. Y por si eres mi hijo, tienes el ADN de mi Dios. Amén. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Pero esta iglesia tenía que pasar por eso. ¿Y cuánto? 10 días. Una vez platiqué que los pilotos de aviones necesitan 10,000 horas de vuelo para poder practicar, para poder hacerlo. Muchas de las cosas, en el número 10 es un número, podemos decir el número perfecto humano. No el número perfecto, sino que el número perfecto es el número 7, que es el número de Dios. Pero el número 10 es el número perfecto de hombre. Por eso muchos jugadores les gusta el número 10 y así sucesivamente, porque es algo que se necesita para hacer un cambio, para llegar. Cuando llegamos ahí a ese momento, es algo. Ellos tenían que ser probados, dice aquí, por 10 días. ¿Sí? Ok. Aquí, hermanos, nos quedamos en el verso 10, ¿no? Y luego le dice, y yo te daré la corona de vida. Ok, esto, hermanos, va a haber muchas, como en la primera que vimos, dijimos que dijo, porque si no, yo quitaré tu candelero de ti. Ok, son sinónimos lo que está hablando aquí Jesús a las iglesias. Y en este caso a la iglesia de Esmirna le toca la corona, dice, pero lo usa como a la manera contraria. Le dice a la Éfeso, le dijo, si no te hubieras arrepentido, quitaré eso. En otras palabras, si no te hubieras arrepentido, te vas a ir al infierno. Así en cortas palabras, ¿sí? Y aquí se lo aplica al revés, a la iglesia de Esmirna. Dice, y yo te daré la corona de vida.
Amén. Todos queremos esa corona de vida. Todos no queremos que quite el candelero de nuestras vidas. Y también el candelero, para los que me preguntaban al final, ¿qué significaba, hermanos? El candelero es la luz, literalmente, que quita el entendimiento de ti. Hay en Romanos capítulo 3, me parece, habla de la dureza del corazón de la persona que por haberse hecho de esta manera, Dios dice que permite y les da, ahora sí que les quita esa sensibilidad de su corazón y les da rienda suelta a su lascivia, que hagan todo lo que quieran y les quita toda sensibilidad. Entonces, de esa manera está hablando aquí que Él quita ese poco entendimiento que tiene la gente, lo quita para que se vayan y se embarren más todavía. ¿Sí? ¿Mande? A una mente reprobada. Gracias, hermano. Sí, les da una mente reprobada. Entonces, esa es la manera también cuando quita a Dios el poco entendimiento. Por eso es tan importante que cuando alguien te habla de las cosas de Dios, mira, jovencito que me escuchas, nunca te burles de las cosas de Dios, por favor. Búrlate de mí si quieres. Búrlate de tu mamá. Búrlate de tu papá. Pero sabes una cosa, nunca te burles de las cosas de Dios. Vive Jehová y vive mi alma, que yo te lo estoy diciendo en este día, que si un día lo haces, te vas a arrepentir toda tu vida. Y no, yo no me gusta mandar castigos a nadie, hermano, nada de eso, porque Dios no me pone a eso, pero sí te estoy hablando la palabra de Dios. Presta bien atención a las cosas de Dios. Puedes jugar conmigo, puedes jugar con quien quieras, no juegues con las cosas de Dios. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Dios es terrible. Las cosas de Dios no son cosas fáciles, hermano. Pero sabes una cosa, en Cristo todo es posible. ¿Sí? Si algo no lo entiendes, no lo critiques antes de no entenderlo. Investígalo. ¿Sí? Bueno, continuamos. El verso 11, ya vamos a terminar, que es una iglesia un tema pequeño, ¿sí? Pero quiero dar tiempo a esto. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Ve que habla de todas, al final les da algo que ellos entienden. Éfeso dijo de quitar el candelero. Esto dice no sufrirán de la segunda muerte. En otras palabras, si perseveramos en Cristo, la segunda muerte es la muerte eterna. Miren, como hijos de Dios, hermanos, ¿ok? Como hijos de Dios tenemos dos nacimientos, ¿ok? Y tenemos una muerte. Como si hemos aceptado a Cristo. Un nacimiento físico cuando nacemos y venimos a este mundo y un nacimiento espiritual. ¿Ok? Y vamos a tener una muerte, que es cuando cerramos nuestros ojos y pum, y ya de repente nos abrimos y despertamos en el paraíso. ¿Sí? Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener un nacimiento y vamos a tener dos muertes. La muerte física a este cuerpo y la muerte segunda, que es la que está hablando aquí, que es la muerte espiritual. Ahora, estando con vida, tú y yo decidimos esa muerte. Tú y yo compramos el boleto hacia dónde queremos ir. ¿Qué dice tu boleto? Dile a tu vecino. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde compraste tu boleto? ¿Sí? Porque sabías que estando con vida, porque a todas las iglesias, sin excepción, les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que persevere hasta el fin. Y dijimos que el fin era, ya sea el fin del mundo, o si hoy me toca partir, yo perseveré.
O si hoy te toca partir, saliendo aquí tienes un accidente o pásalo, sabes, tú ya perseveraste. De esa perseverancia está hablando. ¿Sí? ¿Quién tiene oídos para oír? El que pone en práctica. Yo le puedo decir a mis hijos, lava los trastes. Y dice, sí, ya oí. Y va y se sienta al sofá y comienza a ver la tele o a jugar el teléfono. ¿Y qué yo le vuelvo a decir? Mi hijo, lava los trastes. Ya oí. Y otra vez. ¿Sí? ¿Cuándo yo me doy cuenta que ya oyó? Cuando lo hace. Así es nuestro Padre. Si Dios te ha dicho, lava los trastes una vez, 2 veces, 3 veces, y me refiero a lavar los trastes, es a que tú ya escuchaste la palabra de Dios una vez que te habló y exactamente te dijo lo mismo. Y pasó un año, hicimos lo que quisiéramos y te volvió a decir lo mismo. Y uno dice, ¿por qué Dios no me dice otra cosa? ¿Y cómo quieres que te diga que laves la estufa si no has lavado los trastes? Haz primero la primera orden y después te da la segunda orden. Muchos queremos que nos mande Dios a África, a India y a quién sabe qué tanto a predicar y ni siquiera le queremos predicar al vecino que tenemos al lado. ¿Tú crees que Dios es alguien que no piensa? No, Dios dice, primero haz eso, mi hijo, y yo te voy a decir esto. Es como los que le piden a Dios ganarse la lotería y te voy a diezmar, Señor, el 50% de 20 millones que gane o de 500 millones, yo te voy a dar el 50% de diezmo, 250 millones para ti, Señor. Aquí está mi firma y así es. Y cuando ganan $500, dice, y no puede diezmar $50, dice Dios, ¿tú crees que yo soy tonto, mijo? Te va a decir Dios, si no puedes darme $50, ¿tú crees que me vas a dar 50 millones? Dios dice, a otro con ese hueso, a mí no me vas a convencer. Dios no trabaja así, ni tampoco te va a permitir que ganes la lotería, porque eso sería un mal que te va a pasar. Eso no funciona. ¿Sí? Eso es malo. El peor daño que le puede pasar a una persona es eso, porque va a quedar igual o peor todavía de como empezó. Amén. Dios, dice la palabra de Dios, que la riqueza de Dios es aquella que añade y no te añade tristeza contigo. Esa es la verdadera riqueza de Dios, que te da felicidad, que te sientes bendecido, que te sientes próspero. José, aún estando en la cárcel, dice la Biblia que José era un hombre próspero, porque él no dependía del lugar donde estaba. Hay personas que están libres y se sienten en la cárcel. José estaba en la cárcel y él se sentía libre. Esa es la verdadera prosperidad de Dios, que no importa que te toque hoy cortar yarda, mañana te toca manejar un avión o pasado te toca gobernar un país, no importa donde te ponga, tú eres una persona próspera porque Dios está contigo, dice la palabra de Dios. Parte de ser próspero es tener a Dios conmigo. ¿Para qué yo quiero tener todo el dinero del mundo si no tengo a Dios a mi lado? ¿De qué me sirve? Amén. Pero si tengo a Dios conmigo, lo tengo todo. Amén. Póngase de pie, dele gracias a Dios.